Se trata del final de Roma. Hoy vamos a terminar con Roma. Y el final de Roma empieza con Alarico, empieza antes del final oficial. Hay un final oficial, pero hay un final previo. Simbólico casi, con Alarico, ¿no? Porque... Y en Alarico, un tipo que pertenecía... Era un visigodo, Alarico. Un gallego, de algún modo. Sí, de cierto modo un gallego. De la familia de los Baltos, que habían dado muchos reyes a los visigodos, había nacido quizá en el delta del Danubio, pero no se sabe porque esas personas andaban siempre por ahí, de un lado para otro como zapallo en carro. Parecían egipcios, diría usted. Sí, parecían egiptanos. El emperador de Constantinopla lo había cubierto de honores y él había aprovechado estos honores para atacar Tracia, amenazar Constantinopla, arrasar Grecia, invadir Italia y de Yapa apoderarse de Roma. Roma hacía más de 800 años que no había sido invadida, desde que los galos en el año 380, 390 a.C. habían andado por allí y nadie más había invadido Roma. La gente había empezado a pensar en aquello de que se trataba de una ciudad eterna. Exactamente, eso creían todos. Y esta ciudad no va a caer nunca. Incluso se decía que cuando Roma cayera, inmediatamente después terminaría el mundo. Por cierto que esta caída hizo muchísimo ruido. Y hubo espíritus conservadores que acusaron a los cristianos. Porque decían, si Roma hubiera preservado los antiguos dioses y las antiguas tradiciones, bueno, se habría salvado. Y para contestar decir de los conservadores, aparece un señor, nacido en el África del Norte, el obispo de Hipona, nuestro amigo San Agustín, y se escribe un libro bárbaro, solo para contestar a eso. Y este libro es La Ciudad de Dios. De Quimitaste, un maravilloso libro que todavía podemos leer comprándolo ahí en Gandhi, porque está en castellano y comprensible y a 2 mangos con 50. Sí, se lo puede adquirir en todas las buenas librerías, incluso en algunas malas. Y usted sabe, hablando de La Ciudad de Dios, este es el primer libro impreso en Italia. El primer libro impreso, o sea, con la imprenta, no el primer libro que hayan escrito en Italia. El primero que se imprimió en Italia fue justamente la Ciudad de Dios en el año 1467, o sea que es lo que se llama un incunable. Un incunable no es como pensaban algunos, y mucho menos un libro viejo. Pero dice, ay, este libro debe ser un incunable, mira qué viejo que está. Incunables son los libros del siglo XV. Los libros impresos de hasta el año 1500 se llaman incunables. No porque sí. El incunable no es sinónimo de viejo. Bueno, el primero que se imprimió en Italia fue justamente La Ciudad de Dios. Y bueno, apareció este tipo, Alarico, conquistó Roma, pero los cristianos, por ejemplo, cuando vieron que caía Roma, pensaban que el juicio final no se iba a demorar, que muy pronto Cristo volvería al valle de Josafat y que tendría lugar el juicio final. Porque la caída de Roma era una cosa muy ruidosa. Y Alarico, contrariamente a lo que se esperaba, era un tipo medio analfabeto, pero amante de la cultura, que más tenía interés en apropiarse de los tesoros que no de destruirlos. No incendió ni arrasó, pero tuvo un gesto simbólico, en el año 410. Y este gesto simbólico fue tal vez más fuerte que una ola de saqueo y de destrucción. Apagó el fuego sagrado de las vestales. Hacía 1000 años que estaba prendido ese fuego en Roma. Y el tipo lo apagó. Fue simbólico. Sin embargo, Alarico muere, después muere ahí en Calabria, muere de malaria, en Cosenza, lo sepultan en un río, en el río Bucento, y para que nadie supiera dónde estaba ese sepulcro, desvían primero las aguas del río, cavan una tumba, lo entierran con ingentes tesoros, y después vuelven a hacer correr el río. Y así que nadie sabe dónde habrá quedado Alarico. Pero pasa el tiempo. Aún Roma mantiene la ficción de que existe el imperio y siguen coronándose emperadores. Digo el imperio de Occidente, pues estaba el imperio de Oriente con Constantinopla, que va a durar, qué sé yo, como 1000 años más. Hasta que vienen los bárbaros, vienen uno tras otro, es una risa, todo el mundo se mete en Roma. Los últimos que llegan son unos tipos que se llaman los érulos. Y el jefe se llamaba Odoacro. Y este muchacho Odoacro había entrado al servicio del imperio, como tantos bárbaros, y él mismo fue quien había puesto al último emperador. Casualmente se llamaba Rómulo,
como el fundador de Roma, y Augustito, el pequeño Augusto, como el primero de los emperadores, Augusto, tal vez el más grande. Sí. Bueno, a ese lo puso Odoacro, pero lo dejó un año y después lo depuso y se metió él en el trono. E hizo algo también simbólico que marcó el fin del Imperio Romano en Occidente. Le mandó las insignias imperiales al emperador en Occidente y se quedó ahí con Roma. Muy bien. La primera preocupación de este muchacho, Odoacro, fue el abastecimiento de Roma. Entonces se fue a Sicilia, que en aquel entonces estaba llena de trigo, en un lugar muy fértil. Decíamos Magna Graecia, la Gran Grecia, toda esa zona, ¿no? Bueno, estos chicos, los érulos, eran de lo peor, ¿no? Eran los peores de barrio, eran. Sí, de los peores bárbaros que había. Muy hoscos, algunos no habían abrazado el cristianismo, porque estos bárbaros que invadieron Roma no eran paganos, eran cristianos. En este caso, arrianos. Una herejía cristiana que negaba, en cierto modo, la divinidad de Cristo. Pero mientras este Odoacro se hacía fuerte en Italia, por el norte empezaron a entrar otros ñatos. Unos tipos, ¿no es cierto?, un torrente de hombres, caballos, carretas, ganados, chicos, mujeres. Eran los ostrogodos, que venían con su jefe Teodorico, que también era de una familia sagrada, la familia de los Ámalos, y que había sido, es una historia clásica, muchos reyes bárbaros tenían esta historia, había sido rehén en Constantinopla, como Atila, ¿no es cierto?, de quien era pariente Odoacro, que era una especie de sobrino de Atila, o sobrino nieto. Había estado como rehén en Constantinopla y bueno, se había aficionado allí a las ideas y a la filosofía, aunque no sabía leer ni escribir. No se da con frecuencia esto, digamos. Se da con frecuencia, y se da con frecuencia, con mucha más frecuencia, el caso contrario. Personas que se preocupan mucho de aprender a leer y escribir, pero jamás alcanzan a aficionarse a las ideas. Dicen que firmaba Teodorico con ayuda de una lámina de oro que estaba perforada, entonces con un estilete pasaba ahí y le quedaba Teodorico. Es como se hacen hoy las pintadas con aerosol. Algo así. En algunos grupos, sí. El arte militar no lo aprendió porque ese lo conocía de nacimiento. Y bueno, se encuentran por ahí las tropas de Teodorico con los ostrogodos y de Odoacro con los érulos. Y ya desde entrada Teodorico le empieza a ganar. 3 veces lo derrota el Teodorico a Odoacro. Y empieza la leyenda de Teodorico, que es una leyenda que debía correr durante siglos por el mundo germánico y preparar, digo yo, el camino de la estirpe de los Hohenstaufen y de tipos como Federico II, por ejemplo. Y así se lo ve a este Teodorico, ¿no es cierto?, como un gigante de tez clara, de ojos azules, montado en un caballo blanco que viene del infierno, y le llaman Dietrich von Bern, en realidad quiere decir Teodorico de Verona, ¿no es cierto? Bien, una vez que Odoacro recibió 3 derrotas, dice, yo mejor me escondo en algún lado. Se estaban disputando Italia, vamos. Y se encierra en Ravenna, la ciudad de Ravenna. Si yo me encierro acá en Ravenna y que reviente todo. Teodorico se establece en Verona y después de recibir algunos refuerzos le pone sitio. Ya sabemos cómo son los sitios, todos hemos oído historias de sitios famosos de ciudades, desde Troya, y hay anteriores a Troya, el sitio de Kadesh es anterior a Troya, hasta Sebastopol, hasta Leningrado, Montevideo. Y Montevideo, bueno. Y hay como un arte de sitiar ciudades, tiene un nombre ese arte, usted sabe, se llama poliorcética. Poliorcética es el arte de sitiar ciudades, hay todo un arte, tiene sus rigores, tiene hasta su ceremonial, su etiqueta. Y ahí empiezan, ya sabe cómo es esto, los soldados se matan en las murallas, sitiados y sitiadores se intercambian presentes insolentes, que son compadradas. Mojadas de oreja. Mojadas de oreja. Los de afuera, por ejemplo, le mandan una carreta de hortalizas podridas a los de adentro que están muertos de hambre y se arma una revuelta se pelean por las hortalizas podridas. Y los de adentro le mandan jarras de aceite para que sepan lo que les espera si es que se acercan a las murallas, y que qué sé yo, de que te la da y acá vamos a estar 25 años, y vos cuidate porque esto y aquello. Ponemos la bandera. El caso es que le paramos la bandera, le paramos la bandera,
le paramos la bandera, que la vengan a buscar. Bueno, eso se gritaban unos con otros. Sí, señor. Pero pasan 3 años y ni unos ni otros, ni ostrogodos ni érulos sacan ventaja y se empiezan a pudrir todo. Los de adentro dicen, un lijón que no ven, los de afuera que che, estoy cansado de mirar para arriba y qué sé yo, no consiguen ventaja, y Teodorico, que parecía el más fuerte porque era el sitiador, propone algo impensable: terminar la lucha y compartir el gobierno de Italia. Y claro, el otro de adentro, que ya estaba muerto de hambre, estaba en cualquier componenda. Sí, se manda a decir Teodorico que si querés gobernar con él y todo, sí, Compro, claro. pero pará, dice, vamos a hacerlo que lo pensamos. Entonces, a los 15 segundos le dice sí. Muy bien. Fiesta en el palacio de Odoacro en Ravenna. Érulos y ostrogodos, ya reconciliados, celebran juntos el fin de la guerra y el fin del sitio. 3 años que han, de gran penuria. Se combinó que los dos reyes iban a reinar en Italia juntos, repartiéndose el poder, la riqueza, las ciudades, etc. Desde luego quedaban por arreglar numerosísimos problemas. Por ejemplo, si iban a reinar juntos o sucesivamente, cómo se iban a repartir las ciudades, qué manera iban a designar los ministros. Era arduo el asunto, pero bueno, el acuerdo principal estaba. Bueno, en la fiesta estaban jefes, ministros, la corte, y además 3.000 guerreros que habían invitado de uno y otro barrio. Se habían levantado unas gigantescas tiendas de campaña, una especie de circo Sarrasani, cientos y miles de animales degollados, cocinas de campaña, hornos de pan, gallina, huevo, de todo, unas cosas, los vinos, los palernos, los másicos, los faustinos, los sécubos, vinos famosos de aquella región, vinos de Provenza y de Tesalia. De sabor imposible de conseguir en estos días, por ejemplo. Sabor imposible de conseguir en estos días. Algún día hablaremos sobre los vinos, por ejemplo. Ustedes saben que en lo que se llamaba el simposio, era una reunión de griegos para conversar, estaba prohibido tomar el vino puro y la pena era la muerte. Pero no eran estos vinardos que venden aquí a la vuelta. No era lo que toma, por ejemplo, Castelo. Eran otra clase de vinos, estos palernos, estos másicos, estos sécubos. Bien, había también para comer crestas de gallo, se me hace agua la boca. Sí. La cresta de gallo no te la como ni después de 3 años de sitio. Lubinas, peces espadas, unos pavos rellenos con mucha fantasía, le ponían, claro, rellenaban con hierbas aromáticas y adentro le ponían un ovillo de lana que ardía, y al pavo le salía humo, no me pregunten ustedes por dónde. Desde luego parece que los simples soldados no comían estas cosas, sino que esto estaba reservado a las mesas de los macanudos. El número de érulos y ostrogodos que había en ese banquete era rigurosamente igual. A cada ostrogodo correspondía un érulo. Y todos estaban colocados según una regla estricta de alternancia, observada al pie de la letra. O sea, cada ostrogodo estaba sentado entre 2 érulos, y cada érulo entre 2 ostrogodos. Tenía un érulo, ostrogodo, uno y uno. Se me dirá, diría usted, esa fila era infinita porque si no siempre iba a haber algún tipo de desfasaje en algún momento. Sí, pero bueno, sobraba alguno lo mataba. Así se desarrollaría entre las dos comunidades, se pensó, la comprensión, la confianza y la amistad. Esto había sido propuesto por Teodorico. Incluso los 2 reyes, Odoacro y Teodorico, pues daban el ejemplo de concordia, sentados uno al lado del otro, y los hombres estaban morfando, bebiendo, gastaban bromas. Bien. Por ahí llegan unas bailarinas. Unas bailarinas, hermano, que para qué te voy a contar, ¿no? La mayoría eran de Bizancio, estaban las mejores bailarinas, pero también había de otros lugares, ¿no? De Siria, de Egipto, del Danubio, de Bretaña, que allá de donde el diablo perdió el poncho traían bailarinas. Y empezaron la bailarina y atrás unos acróbatas, unos malabaristas, tragadores de fuego, y los muchachos ahí mirando, y por ahí estaban en la mitad del espectáculo y suenan unas trompetas. Se produce un silencio e inmediatamente después de la trompeta un golpe de címbalo. Entonces, cada guerrero ostrogodo
hundió su puñal en el corazón de su vecino de la izquierda. 3.000 érulos murieron en el mismo instante. El propio Teodorico, rey de los ostrogodos, se arrojó sobre Odoacro y lo cosió a puñaladas. Solo un comensal se equivocó y apuñaló a su vecino de la derecha, el manco de ese. Acababa de matarlo otro vecino. Desde luego, el vecino de la izquierda del equivocado fue el único érulo del banquete de Ravenna que escapó de la matanza. Lo dejaron con vida. Era un príncipe de 7 años, el único que escapó. Es el cuentito de hoy, y a la hora de dedicar esto, creo que no hay más remedio que dedicarlo a todos los que, como muchos de nosotros, hemos sido muertos alguna vez por los ostrogodos. Estaba recordando, Alejandro, una pequeñísima historia, si usted me permite. Con mucho gusto. Historia de la cual no recuerdo el autor, pero que dice brevemente así. Ocurre que ese día final para Roma, en que los bárbaros estaban entrando en la ciudad, y que desde las casas se veía la masacre que estaban haciendo, las damas patricias violadas o asesinadas, los senadores apuñalados frente a las columnas de los templos, y los templos mismos, digamos, violados a su vez por los guerreros bárbaros. Hubo una casa en Roma en la cual vivía un poeta. Y este poeta vio lo que estaba sucediendo con Roma. Era un poeta formado en la tradición latina y antes en la tradición griega, naturalmente, y sabiendo que le quedaban pocas horas de vida, porque era un romano de esos romanos notables que no podía sino ser asesinado, cerró los postigos en su ventana, porque las ventanas ya tenían postigos en esa época, se sentó frente a su mesa y tomó una especie de papiro que tenía por ahí y se puso a escribir un poema dedicado a la grandeza de Roma. Creo que hay dos formas siempre de reaccionar frente a la patria. La primera es, por supuesto, haciendo lo posible. Y cuando ya me desespero personalmente exaltante, la posibilidad es esa. O tratar de negociar una especie de supervivencia indigna, o pensar en una muerte digna, o además escribir un poema a la grandeza de aquello que quizás haya sido, que pudo ser, o que quizás de alguna manera, en algún momento, será. Creo que junto a esto que usted decía, ese poeta, ese último romano, que en lugar de pensar en la desesperación o algo así, se puso a escribir un poema de la grandeza de Roma, se merece la dedicatoria de él. Sí, se lo merece realmente, porque mientras cualquier miserable estaría pensando ponerse a salvo, este hombre todavía tuvo tiempo para ejercitar lo más excelso del espíritu. Esto nos hace pensar que debe haber, a pesar de todo, algo de divino en la naturaleza del hombre. Para el poeta, que no salió corriendo, y para quienes alguna vez, o más de una vez, hemos sido muertos en algún banquete por los ostrogodos a quienes creíamos nuestros amigos, vamos a dedicar este tango, en donde también se habla de traiciones, de barajas y de cartas negadas.